Estoy empezando. Buen día, buen día. Bienvenidos una vez más a la materia de teoría de la información y codificación de este curso de verano 2023. Vamos a continuar con el contenido de la materia y vamos a empezar la unidad didáctica 3 relacionada a algunas propiedades de los códigos, que ya está disponible en el aula de clase. Cuando hablamos de propiedades de los códigos, ¿por qué creen que será importante hablar de estas propiedades de los códigos? ¿Por qué creen que es importante hablar de códigos? La idea, cuando nosotros hablamos de códigos, siempre está alrededor de la transmisión. Nosotros habíamos hablado que a partir de una fuente se van a enviar mensajes. Estos mensajes se tienen que codificar por el emisor. Estos mensajes se codifican por el emisor y se transmiten a través de un canal o un medio, ¿no? Entonces, la idea, si ustedes se dan cuenta, es hacer que estos mensajes, estos códigos, sean fiables en la transmisión, ¿sí? Queremos hacer códigos que sean fiables en la transmisión. ¿Qué quiere decir? Que si se recibe, por ejemplo, si estamos hablando de códigos binarios, una secuencia de ceros y unos, específicamente sepa a qué símbolos del mensaje original corresponden, sin lugar a dudas. Es por eso que nosotros estamos estudiando el tema de códigos. Porque queremos que estos sean fiables al momento de la transmisión, la fiabilidad de estos códigos cuando se transmitan, ¿no? Esa es la importancia y es por eso que todo lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la fiabilidad en la transmisión. Cuando me refiero a fiabilidad, me refiero a que si ustedes reciben, por ejemplo, una cadena de ceros y unos, sepan efectivamente a qué símbolo de la fuente corresponde cada secuencia. Esta puede ser una secuencia fija, una secuencia variable, entonces esto es muy importante, ¿de acuerdo? Por eso vamos a estudiar códigos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad didáctica? Vamos a hablar sobre una pequeña introducción donde vamos a ver algunos tipos de códigos. Vamos a hablar de los códigos que nos interesan, que son los códigos unívocamente decodificables. Y a partir de estos vamos a hablar de los códigos instantáneos. Vamos a probar el tema de códigos instantáneos utilizando la inecuación de Graph y el teorema de Macmillan. Eso es lo que vamos a ver con el tema de propiedades de códigos. Ahora,
Empecemos con la introducción. Como les decía, tenemos una fuente, ¿no? Este es nuestro alfabeto fuente, S. Este alfabeto fuente es un conjunto de símbolos, de Q símbolos, eso quiere decir que tiene un tamaño Q, que es el que hemos estado utilizando ya para determinar la entropía de una determinada fuente. Y además aquí aparece otro conjunto, un conjunto X. Este conjunto X de R símbolos, que le vamos a llamar alfabeto código. Entonces tenemos una fuente, tenemos un código. ¿Dónde? Y aquí vamos a definir lo que es codificar y decodificar. Codificar es la correspondencia de un símbolo de este alfabeto fuente a un símbolo del alfabeto código. Y decodificar es el proceso inverso, es la correspondencia de un símbolo del alfabeto código a un símbolo del alfabeto fuente. Entonces estamos hablando de una función, que va a asignar a cada símbolo del alfabeto fuente un símbolo del alfabeto código. Por eso aquí decimos a un símbolo S sub I del alfabeto fuente le vamos a aplicar la función de codificación y vamos a obtener un símbolo del alfabeto código. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Esos son los principios que vamos a utilizar, que vamos a ver a lo largo de esta unidad didáctica. Básicamente es esto, ¿no? Nosotros tenemos un alfabeto fuente. A este alfabeto fuente nosotros le podemos aplicar una función de codificación que nos diga qué símbolo del alfabeto código le corresponde. Entonces podríamos nosotros decir, por ejemplo, si yo le voy a aplicar al alfabeto fuente A la función de codificar sobre A, esto es igual a 0. Porque A se codifica como 0. Si yo hago lo mismo para B, esto va a ser igual a 0, 1 y 1, 0. ¿No es cierto? Si yo hago lo mismo para C, esto va a ser simplemente 0, 0, 1. Si yo hago para D, codificar sobre D, esto va a ser igual a 0, 1. Claro, ustedes ya aquí encontrarán ciertos problemas en este ejemplo. Si bien solo es un ejemplo que quiere mostrar
cómo existe la relación entre un alfabeto fuente y un alfabeto código, aquí ustedes se dan cuenta que va a existir problemas en la transmisión fiable de estos códigos, ¿no? Y de la información de manera general. ¿Por qué? Cuando llegue una secuencia de 0,1, cuando llegue este código, simplemente este, ni siquiera una secuencia, cuando llegue este, ¿a qué palabra, a qué símbolo del alfabeto fuente corresponde? Puede corresponder a B o puede corresponder a D. Esto nos dice que la selección de códigos que hemos utilizado, esta selección, no es la mejor. ¿Por qué? Porque no existe transmisión fiable. Es más, si nosotros tenemos una secuencia de este tipo, por ejemplo, ¿esto a qué podría ser igual? Por un lado, si yo tomo el 0, podría decir que es A, y después podría tomar el 1, 0, que es C, que es B, digamos que es B, 1, 0, otra vez B, y digamos aquí 1, 0, otra vez B. Ya está. Esta es una interpretación, pero si yo tomo 0, 1, puede ser B o puede ser D, B o D. Otra vez 0, 1, B o D. Otra vez 0, 1, B o D. Y el último, A, ¿no? Entonces vean que no existe una transmisión fiable. ¿Por qué? Porque no hemos escogido adecuadamente los códigos, ¿no? Siempre la idea, cuando ustedes trabajen el tema de códigos, es permitir que exista una transmisión fiable de los códigos de la información, ¿ya? Esa es la idea principalmente, eso es lo que vamos a tratar de resolver a lo largo de esta unidad didáctica. Entonces aquí existen diferentes tipos de códigos que los vamos a ir estudiando. Vamos a hablar primero de que un código es no singular si todas las palabras código son distintas. Entonces, ¿qué nos interesa? Que sea no singular, porque todas las palabras código son distintas. Es decir, como en este caso, no hay alguna que se repita. Las palabras código que hemos escogido, 0, 0, 1, 0, son distintas, ¿no? No singular, no se repite. ¿Ya? Y se dice que es singular si se repite alguna. Ahora, un código bloque es aquel que asigna a cada uno de los símbolos del alfabeto fuente S una secuencia fija de símbolos del alfabeto código X. Cuando yo digo esto, digo que un código bloque debe ser no singular. ¿Ya? Cuando yo digo que es una secuencia fija de símbolos del alfabeto código, estoy diciendo que debe ser no singular. Esas secuencias fijas, secuencias de X sub I, reciben el nombre de palabras código. Denominaremos X sub I a la palabra código que corresponde al símbolo S sub I. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alfabeto código 0 y 1, puedo tener
un código bloque generado a partir de este alfabeto código de la siguiente manera. Como es una secuencia, puedo tener 0, puedo tener 1, 0, 1, 0, 0. Vean la secuencia. Puedo tener 0, 0, 0, 0, 1, 0, ¿no? Una secuencia. ¿De acuerdo? A eso se refiere con esto. Tengamos una secuencia. A eso denominamos código bloque. Ahora, cuando hablo de secuencia, no necesariamente quiere decir que sean más de uno, ¿no? Puede ser solo uno, dos, tres. Por eso, y cosas de este 1 hasta los Q símbolos y J cosas. Probablemente lo máximo que nosotros podamos hallar sea el producto cartesiano de todos los símbolos que se puedan formar. ¿De acuerdo? Eso se refiere. Recuerda, para que un código sea bloque, como es una secuencia fija de símbolos, debe ser no singular. Entonces, vamos a determinar las propiedades de los siguientes códigos. Acá. El código A. Vean que tenemos una fuente que tiene 4 símbolos. El código A. Hay seguramente, por lo que ustedes observan acá, el alfabeto código de estos códigos, tanto del código A como del código B, debe ser 0 y 1. A partir de este alfabeto código, nosotros estamos armando estos códigos. Entonces, ¿qué creen? ¿El código A será singular? ¿Se repetirán? ¿No se repetirán? ¿Se repiten o no se repiten? Recuerden, es no singular cuando no se repite, cuando todas las palabras códigos son distintas. Es singular cuando se repiten. El código A, ¿qué dicen? Es singular, Nick. Es singular porque se repiten dos, ¿no? Esta se repite aquí. Es singular. ¿Será bloque? ¿Será un código bloque? Habíamos dicho que para que sea bloque tiene que ser no singular. ¿Por qué? Porque le estamos asignando una secuencia fija de símbolos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso estábamos diciendo que tiene que ser singular. Además, si nos damos cuenta, definitivamente las palabras código tienen que ser distintas en un código bloque, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a poder tener, no va a poder existir la fiabilidad en la transmisión de la información, en la transmisión de estos códigos, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinan sobre A? ¿Será bloque? ¿Qué opinan? No es A, es singular porque se repiten y si se repiten no puede ser un código bloque, ¿ya? En cambio el código B en apariencia es singular porque no se repiten. Luego vamos a ver algunas cosas para mejorar eso. Y sí es código bloque porque es singular, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir A es un código singular. ¿Por qué es singular? Porque se repiten. Y si se repiten, no es un código bloque, que es la condición. Ahora,
B es un código no singular, sí, es no singular, porque acá no se repite ninguna palabra código. Y si no se repite, es un código bloque. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Están vivos? Más o menos, sí, Sí, señora. A ver, ¿qué es lo que no entienden? No, Simplemente, o sea, entendí todo, pero no estoy del todo vivo. mendigo Pablo. Despierten, despierten. Estoy despierto, pero en serio no está, no. Le cuento que estoy resfriado. Pucha, Pablo, si nos has contagiado, mueres. Yo, ¿cómo podría? Más bien el examen ha sido hace 2 días. Ya. ¿Alguien que no haya entendido? Ok. Todos están despertando, por eso ahora enseguida vamos a preguntar si están vivos o no. Ok. Recuerden, no singular, no singular, no repeticiones. No singular, no repeticiones. ¿Existen repeticiones? No puede ser bloque, porque la condición es que sea no singular. ¿De acuerdo? Eso es para que recuerden y memoricen un poco. Ahora, así como nosotros tenemos una fuente S, podemos tener la extensión enésima de un código, ¿no? La extensión de orden n de un código bloque que hace corresponder los símbolos S sub i con las palabras código X sub i es el código bloque que hace corresponder las secuencias de símbolos de la fuente con las secuencias de las palabras código. Ah, ¿qué nos dice? Si yo a un símbolo S sub 1 le he asignado 0 y a un símbolo S sub 2 le he asignado 1, esto para mí es un código binario y dos símbolos. Si yo voy a extender en algún orden, por ejemplo, 2, entonces yo voy a tener S1, 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 S2, S2, S1, S2, S2. Esa es mi extensión, ¿no? ¿Sí? Esa es mi extensión. Entonces yo voy a tener acá S1, S1, 0, 0, S1, S2, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si esta era código bloque, para que sea código bloque tiene que ser, es una secuencia de símbolos y tiene que ser no singular, no hay repeticiones, no hay repeticiones. Su extensión también va a ser código bloque. Y efectivamente, si ustedes revisan, no hay duplicados, no hay, todos son distintos, no repetidos, no hay repetidos, no hay duplicados. Entonces, este también es un código bloque. Eso es lo que estamos diciendo con esta definición. Por eso dice, según la anterior definición, la extensión de orden n de un código bloque es también un código bloque. Y esto es lo que les decía, ¿no? Teníamos una fuente A y este es el código A, una fuente S, S1, S2 y este es el código A, 0, 1. Es un código binario, 0, 1. Este, si analizamos A, es no singular porque no existen repeticiones. Y si es no singular, es un código bloque porque tiene una secuencia de símbolos. ¿De acuerdo?
Si nosotros hablamos de la extensión de la extensión enésima de un código, la extensión 2 de esta fuente, S1, 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 S2, S2, S1, S2, S2, como nosotros hemos visto en la anterior unidad didáctica, cuando llevábamos la entropía de fuentes extendidas, ¿no? Entonces, nosotros decimos que esto está bien. Ahora, esto va a ser 0, 0, el código A extendido va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Este, ya por el teorema que estamos viendo, podríamos decir que es código bloque. Pero si nosotros hacemos el análisis, decimos evidentemente es no singular. ¿Por qué es no singular? Porque no hay repeticiones, no hay duplicados. Entonces, si es no singular, es bloque. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Las extensiones de orden n de un código bloque son también códigos bloque. Ahora veamos cuándo es un código unívocamente decodificable. ¿Ya? Un código unívocamente decodificable. Voy a empezar mencionando que en esta materia, principalmente en esta unidad didáctica y en la siguiente, vamos a restringir nuestra atención solamente a los códigos unívocamente decodificables. Y enseguida vamos a ver por qué. Un código bloque, si es un código bloque, ya imaginamos que es no singular. ¿Por qué? Porque no hay repeticiones, porque no hay duplicados. Se dice unívocamente decodificable si y solo si su extensión de orden n es no singular, no tiene duplicados para cualquier valor finito de n. Ok, veamos, analicemos esto. Vamos a considerar lo siguiente. Miren, vamos a ver los casos en que pueden o no pueden darse. Esto creo que funciona bien cuando tienen la misma longitud. Por ejemplo, si yo tengo 0, 1 y 1, 0, este es mi código, es no singular porque no hay repeticiones, no hay duplicados, es unívocamente, es bloque, entonces, pero sí, ¿qué pasa si yo hago la extensión de esto? Yo voy a tener 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Como ustedes ven, es no singular y es bloque. Parece que cuando tienen la misma longitud no hay mucho problema. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi código A? 0 y 1, 0. Es más, podría tener aquí 1, 0, 0. Tienen longitudes distintas, ¿no? Este es de un solo símbolo, 2, 3 símbolos. ¿Qué pasa? Si yo hago la extensión voy a tener 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 1, 0, 0. Luego el otro va a ser 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Pero vean que aquí en su extensión parece que se repite algún símbolo.
Entonces aquí vamos a ir viendo en qué casos nosotros podemos trabajar, en qué casos tenemos que decir que es unívocamente decodificable. Y ahí vamos a hablar de los códigos instantáneos. Esto no es suficiente, si se dan cuenta, no es suficiente, pero es una idea. Recuerden entonces la definición de código bloque, que es unívocamente decodificable si y solo si su extensión de orden n es no singular para cualquier valor finito. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los códigos bloque pueden ser unívocamente decodificables. ¿Ya? No todos los códigos bloque pueden ser unívocamente decodificables. Cuando un código bloque es unívocamente decodificable, cuando su extensión de orden n no tiene repeticiones, es no singular, para cualquier valor finito de n. ¿Ya? Esto es más o menos la idea, ¿no? Aquí estamos considerando longitudes. Vean, este es un código A que tiene una longitud 2, una longitud fija, dos símbolos, dos símbolos, dos símbolos, dos símbolos. Este es un código B que tiene longitudes variables, un símbolo, dos símbolos, tres símbolos, cuatro símbolos, ¿no? Entonces, de estos, ¿qué podemos decir? El código A es un código no singular, evidentemente no tiene repeticiones y tiene longitudes iguales. Longitudes iguales. ¿Ok? Eso quiere decir que es unívocamente decodificable, su extensión de orden n también va a ser, ¿no? El código B es un código no singular, evidentemente no tiene repeticiones, pero sus longitudes son desiguales. También es unívocamente decodificable porque las extensiones que nosotros hagamos no van a ser no singulares. ¿De acuerdo? Eso vamos a aprender a hacer. Pero imagínense, en este caso, vamos a considerar estos cuatro. Vamos a tratar de hacer una extensión de orden 2. Entonces vamos a tener 0, 1, 0. ¿No? 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, si nosotros hiciéramos todos los casos posibles, vamos a ver que ninguno se repite. ¿Sí? Todos son diferentes. ¿Ve? Por lo tanto, es unívocamente decodificable. En cambio, en esta secuencia bien sencilla que yo les voy a mostrar, por ejemplo, si tuviéramos algo así, ¿no? Es más, si tuviéramos nosotros algo así, si nosotros hacemos 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, en el siguiente que hagamos, por ejemplo, 0, 1, 0, o 0, 1, 0, va a empezar a repetirse, ya porque no cumple una condición. Entonces, aquí tenemos que considerar, vuelvo a repetir, que no todos los códigos bloque pueden ser unívocamente decodificables. Eso no es una condición necesaria, suficiente. No, no es necesario que es código bloque, entonces ya es unívocamente decodificable. No, no. Y no importa la longitud. Cuando tiene una longitud uniforme, como en este caso, creo que funciona bien que todos los códigos bloque. Pero cuando tiene longitud diferente, ahí parece que ya no funciona tan bien. Entonces, nosotros tenemos que decir, siempre recordar,
un código bloque es unívocamente decodificable si y solamente si su extensión de orden n es no singular, es decir, la extensión de ese código no tiene repeticiones, no tiene duplicados. Para cualquier valor finito de n, extensión de orden 1, orden 2, orden 3, cualquier valor que pueda asumir n, cualquier valor finito. ¿Esto qué nos dice? Que no todos los códigos bloque son unívocamente decodificables. Hay algunos que no pueden ser. Aquí hemos hecho un análisis ya tomando en cuenta las longitudes, suponiendo que A y B son códigos bloque extendidos. Ya, en este caso, estamos diciendo que son ambos no singulares y ambos son unívocamente decodificables, a pesar de sus longitudes. A pesar de sus longitudes. A partir de aquí ya vamos a ir hablando un poco de las longitudes y por eso estamos considerando este ejemplo. Hablemos ahora de los códigos instantáneos antes de hacer algunos ejemplos. Un código unívocamente decodificable se va a denominar instantáneo cuando es posible decodificar las palabras de una secuencia sin precisar el conocimiento de los símbolos que la suceden. Ahí estamos hablando de que si tenemos un alfabeto, una palabra código, que es una secuencia de m símbolos, ¿no? Una palabra código, se denomina prefijo de esta palabra, prefijo, a la secuencia de símbolos desde I1 hasta IJ, donde J es menor o igual a M y además J y M son longitudes. Aquí estamos diciendo que esta palabra código X va a tener una longitud M, por ejemplo, 0, 1, 2. Tiene una longitud M igual a 3. Entonces los prefijos de esta palabra dice que son una secuencia de símbolos de I hasta J. J puede ser igual a M, entonces yo puedo tener un prefijo 0, 1, 2. J menor o igual que longitud 3. O puedo tener otro prefijo 0, 1, longitud 2. O puedo tener otro prefijo 0, longitud 1. Porque J es menor o igual a M, es menor o igual a 3. Eso estamos definiendo. Entonces aquí la regla para determinar si un código es instantáneo es la siguiente. La condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo es que ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra. Esa es la regla, ya hablando con prefijos. Entonces, vamos a ver eso más adelante, en uno de los ejemplos que vamos a realizar. Entonces, estos son los tipos de códigos. Todos los códigos que existen. Un subconjunto de esos códigos son los no singulares, los que no se repiten. Un subconjunto de los no singulares son los unívocamente decodificables, que son bloques, extensiones, pero que no son singulares. Y un subconjunto de los unívocamente decodificables son los instantáneos. ¿De acuerdo? Entonces, un código puede ser no bloque. ¿Cuándo es no bloque? Cuando es singular, porque se repite. En cambio, un bloque puede ser singular, no singular. ¿Cuáles nos interesan? De los
los códigos bloque no singulares, unívocamente decodificables y que sean instantáneos. Esto es de lo que se trata hablar de códigos. Hablar de códigos bloque, secuencia finita de símbolos del alfabeto código, no singulares, que no se repitan, unívocamente decodificables, es decir, que su extensión de orden n sea también no singular para cualquier valor n finito, y además que este código unívocamente decodificable sea instantáneo. ¿Cuándo es instantáneo? Cuando sus prefijos no coinciden entre sí. Ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra. Eso es lo que vamos a ver. Entonces aquí tenemos algunas propiedades de los códigos instantáneos. Es fácil de probar si un código es instantáneo mediante la inspección de si el código cumple con las condiciones del prefijo. El código del prefijo permite un diseño sistemático de códigos instantáneos basados en la longitud de la palabra del código especificado. Es decir, que a partir de la idea de prefijos podemos nosotros diseñar códigos instantáneos basándonos en la longitud de la palabra del código específico. Para eso vamos a ver la inecuación de Kraft y el teorema de Macmillan más adelante. Okay, ¿alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, consultas antes de que iniciemos algunos ejercicios. Preguntas, consultas, inquietudes. Si no preguntan, si no dicen nada, vamos a pasar nuestras clases presencialmente. Ahí sí los voy a ver cara a cara y vamos a ver si tienen una pregunta. Por mi parte, no, licenciado. Muy bien, Pablo. ¿Y el resto? ¿Están despiertos? Por mi parte, igual, licenciado, está todo claro. Giovanni. Muy bien. ¿Nadie más? Claro, Liz. ¿Qué? Está claro, licenciado. Ya, Alejandro, Eleazar, Javier, ¿ven? ¿O quieren pasar clases presenciales? No, la verdad no. ¿No? Ahí están hablando todos de Saint Justin, dice todo claro. Ya, vamos a dejar como pregunta eso. Ya. Todo ok, muy bien, Sergio. Entonces voy a abrir una pizarra, un jam, para que hagamos algunos ejercicios. Ok. Mientras se crea. Estamos creando. Ok. Mientras creamos el jam. Voy a copiar esto. Muy bien, entonces vamos a trabajar con este jam. Ahí está. Ok, entonces vamos a trabajar con este jam. Vamos a decir 1 sea, voy a tener
un alfabeto fuente de 4 símbolos. S1, S2, S3, S4. Ese va a ser mi alfabeto fuente. Y voy a tener un alfabeto código X. El alfabeto código va a ser de 0 y 1. Ya está. Aquí vamos a decir indicar las propiedades de los siguientes códigos. Recuerden que siempre tenemos que asociar, siempre se va a asociar un código, un alfabeto fuente y un alfabeto código. Las palabras, los símbolos de un alfabeto fuente con las palabras, símbolos de un alfabeto código. Eso es un proceso de codificación. Entonces se va a tener códigos. ¿Sí? Entonces yo voy a tener, vamos a tener la siguiente tablita. Voy a tener S1. Este es nuestro alfabeto fuente. S1, S2, S3, S4. Ya está. Entonces vamos a tener códigos. Este lo vamos a llamar código A. El código A va a ser 0, 1, 1, 0, 0, 1. Luego voy a tener el código B. Este código B va a ser 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Luego voy a tener el código C. C va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y finalmente voy a tener mi código D, que va a ser 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 0. Eso es lo que voy a tener. Muy bien. Hagamos un análisis entonces de los códigos. ¿Qué nos interesa? Habíamos dicho. Si es singular, no singular. Porque eso determina si es bloque. Y si es bloque, podemos decir que su extensión, si su extensión es también bloque, es unívocamente decodificable. ¿No? Y eso, hasta ahí vamos a llegar. Y luego vamos a ver si es o no instantáneo. Vamos a analizar esas tres cosas, hasta unívocamente decodificable. Recuerden, si es singular, ahí queda. Sabemos que es no bloque, ya no podemos decir si es unívocamente decodificable.
En cambio, si es no singular, no hay repetidos, podemos decir si es o no unívocamente decodificable. ¿De acuerdo? Entonces, si es singular, ahí queda. No podemos decir nada más. No podemos decir si es unívocamente decodificable, ya es no singular, listo, ahí quedó. No se hace nada más. En cambio, si es no singular, podemos decir si es unívocamente decodificable o si no es unívocamente decodificable, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver si una extensión, si su extensión es también unívocamente decodificable. Si es no singular, ¿no? Para que sea unívocamente decodificable, ¿qué hemos dicho? La extensión de orden n es no singular. No tiene que haber repetido, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos dicho. ¿Ya? Ok. ¿Qué opinan del código A? ¿Qué opinan del código A? ¿Será singular o no singular? No singular. Ah, no, singular. Singular. Se repite. ¿No? Recuerden, no singular, no repeticiones, no duplicados. En este caso, sí hay, entonces es singular. Para nosotros, A es singular. Y no podemos hacer nada más. Ahí queda, ¿no? Como habíamos dicho, si es singular no se puede decir nada más. El código B. Empecemos por el código B. ¿B qué es? ¿Será singular o no singular? No singular. Exactamente, es no singular. ¿Por qué? A ver, alguien. ¿Por qué es no singular, como No se, dice nuestro compañero? no se repite. Exacto, por eso es el no, ¿no ve? No repeticiones, no hay repeticiones. Es no singular. Ok, entonces si es no singular, podemos nosotros determinar si es o no unívocamente decodificable. Podríamos tomar una extensión, pero antes de tomar la extensión, ustedes claramente ya se van a dar cuenta que la extensión no va a ser unívocamente decodificable, porque aquí yo voy a tener, si hago la extensión, va a ser 0, 0, que es esta, ¿no es cierto? Van a empezar a repetirse las extensiones, tarde o temprano, por eso, ¿no ve? Así que B es no singular, vamos a decir, pero no es unívocamente decodificable, pero no es unívocamente decodificable, ¿ya? ¿Por qué? Porque la extensión de orden n, alguna extensión que nosotros solemos, va a empezar a encontrar duplicados, entonces no va a ser unívocamente decodificable. Ahora, el C. ¿Qué opinan del C? ¿Será singular o no singular? No singular. Es no singular. ¿Se repetirá en algún momento su extensión? ¿Algún símbolo de la extensión? No. No, cuando tienen longitudes, habíamos dicho, cuando tienen longitudes, las mismas longitudes, ¿no? Una longitud constante, entonces usualmente es siempre unívocamente decodificable. Vamos a decir, C es no singular de longitud 2 y es unívocamente decodificable.
D. ¿Qué opinan sobre D? No singular. Es no singular, ¿por qué? No tienes repeticiones. Ah, ya, ok. Como es no singular, podemos determinar. Es no singular y ahora simplemente ahí vamos a ver un poquito el tema de los prefijos. Cuando nosotros hagamos la extensión, vean, cada vez que hagan la extensión, este por ejemplo va a ser 0, 0, no existe. 0, 1, 0, no existe. 0, 1, 1, 0. Estoy haciendo la extensión del primero. 0, 1, 1, 1, 0. No se repite. Del segundo, 1, 0, 0. No hay. 1, 0, 1, 0. No hay. 1, 0, 1, 1, 0. No hay. Esto tiene que ver mucho con los prefijos, que eso que lo vamos a ver más adelante en otro ejercicio. Y en este caso me dice que es no singular y además es unívocamente decodificable. Y es conocido, este es no singular y unívocamente decodificable. Este código se conoce como código coma. Funciona igual con los, ¿ya? No se va a ir repitiendo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí le dejo una pregunta. Dime. En el C, no es singular de longitud 2. Esa de longitud 2, ¿de dónde lo ha sacado, La profe? longitud es el número de símbolos que tiene, ¿no? ¿Te acuerdas que eso estábamos analizando? ¿Cuántos símbolos hay aquí? Ah, Dos. ya, ¿No Alicia, ve? ya, capté, sí. En cambio, el otro tiene longitud variable. ¿Cuánto es su longitud? El primero. ¿Cuánto es? Un hito, Un hito. El segundo, dos hitos, dos hitos. El tercero, tres tres. hitos, ¿no? Cuatro. Esa es su longitud, el número de símbolos. A Ah, este ya, le hemos dicho que es de longitud 2 porque todas sus longitudes son iguales, ¿no ve? así le. ¿Ya? Longitud constante, longitud variable, eso hablábamos. Usualmente, cuando tienen longitud constante, casi sin temor a equivocarnos, son unívocamente decodificables. En cambio, cuando tienen longitud variable, se tiene que hacer un análisis. Ese análisis a veces pasa por hacer el análisis de prefijos o hacer la extensión. En este caso, enseguida les voy a enseñar a hacer ese análisis de prefijos para que se den cuenta. En este caso es también unívocamente decodificable, porque no se va a repetir. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok, veamos otro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí vamos a decir cuántos prefijos y cuáles son los que tiene la palabra código 0111. Ya está.
Entonces, aquí, ¿qué nos interesa? Nos interesa hablar de longitudes, las longitudes. Entonces, para resolver este ejercicio, nosotros tenemos que considerar longitudes, ¿no ve? ¿Qué dice? 0, 1, 1, 1. Esa es la palabra código. Su longitud m, el número de símbolos que tiene, ¿a cuánto será igual? 4. 4, porque tiene 4 símbolos, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que nos interesa. Luego, hay una relación para hallar los prefijos que dice j, que es la longitud de los prefijos, puede ser o es menor o igual que m. Puede ser menor o igual que m. Esa es la relación que existe. Entonces decimos 1, el primer prefijo, va a ser cuando j sea igual a 4. En ese caso su prefijo va a ser solamente 0, 1, 1, 1. La misma palabra código. La misma palabra código. ¿No es cierto? 2. Cuando j sea igual a 3. Esto va a ser 0, 1, 1. Siempre le vamos a ir quitando el dígito o el símbolo de la derecha, porque es como vamos escribiendo. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Por eso vamos eliminando el símbolo de la derecha. ¿No es cierto? Luego, 3. Cuando j es igual a 2. Esto va a ser 0, 1. 4. 4. Cuando j es igual a 1. Este va a ser 0. Entonces, ¿cuántos prefijos había tenido la palabra código? 4 prefijos, porque va de este 1. La palabra código tiene 4 prefijos, ¿no? Tiene 4 prefijos. ¿Y cuáles son esos prefijos? Estos son los 4 prefijos. ¿Alguno se repite? ¿Es no singular este código? ¿Se repite? Sí, es no singular, ninguno se repite. Entonces es un código instantáneo, vamos a decir. ¿Ve? Ya, eso vamos a revisar más adelante. Pero ahorita lo que nos están diciendo, ¿cuántos prefijos? 4 prefijos. ¿Cuáles son? Esos de ahí arriba. ¿Se entiende ahora el tema de prefijos y longitudes? Enseguida vamos a seguir haciendo ejercicios para aclarar el tema de códigos instantáneos, cómo generar. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora vamos a hablar de códigos instantáneos. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Voy a poner 3. Determinar si los siguientes códigos son instantáneos.
determinar si los siguientes códigos son instantáneos. Ya está. Entonces voy a ir armando mis códigos. Voy a tener una fuente S y esta fuente S le voy a decir que tenga símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, símbolo 4. Ahí está. Y voy a tener mis códigos. Voy a tener el código A, que va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voy a tener mi código B, que va a ser 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 0. Luego voy a tener mi código C. Este código C va a tener las siguientes palabras código. Vamos a empezar con 0. Vamos a tener 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 1, 1, 1. Listo. Ok. Ya. Vamos a ver si son instantáneos. Para que sean instantáneos, ¿cuál es la condición necesaria y suficiente? La condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo es que ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra. ¿No es cierto? Ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué opinan de A? A, ¿será instantáneo? Entonces tendríamos que hacer análisis de prefijos. ¿Qué prefijos tiene? El primero tiene 0, 0. Y tiene 0. ¿Alguno de los otros tres es igual a eso? ¿A estos dos? No. Luego tengo 0 y 1. 0. Aquí estoy. ¿Alguno de los otros tres será 0, 1 o 0? Ninguno. Luego tengo 1, 0 y 1. Estos son sus prefijos. ¿Alguno? Aquí estoy. ¿Alguno de los otros tres será 1, 0, 1? Ninguno. Luego hallo prefijos de este, del último. Sus prefijos son 1, 1 y 1. ¿Alguno de estos otros tres será igual a esto? ¿Será? Ninguno. ¿No ve? Entonces digo A
A es instantáneo. Es instantáneo. Listo. Ok, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos al siguiente. Al código B. Al código B. Enseguida vamos a hacer el análisis del código B, siempre en relación de los prefijos. Voy a empezar con el primero. El primero es 0. ¿Cuántos prefijos tiene? Solo uno, 0. ¿Alguno de los otros tres será igual a este, el subprefijo del primero? No, ninguno. Entonces, no nos interesa. Vamos al siguiente. El siguiente es 1, 0. El siguiente tiene dos prefijos. 1, 0 y 1. ¿Alguno de estos otros códigos, el 0, 1, 1, 0, será igual a estos prefijos? Ninguno es igual. Ok, entonces vamos bien. Vamos al siguiente. El siguiente es 1, 1, 0. ¿Cuántos prefijos tiene ese? Ese tiene 1, 1, 0, un prefijo, 1, 1 y 1. ¿Alguno de estos tres prefijos? ¿Será igual a alguna de las palabras código? Ninguno. Luego, vamos al último. El último, ¿cuántos prefijos tiene? El último tiene 1, 1, 1, 1, 0. Luego 1, 1, 1, 1, 1 y luego 1. ¿Alguno de estos prefijos es igual a los otros tres? ¿Será igual? No. Entonces digo, B es instantáneo. A ver ustedes con el C. Vayan haciendo con el C. Mientras yo borro, vayan haciendo y me van a decir. Vayan haciendo. ¿Será instantáneo o no? Para determinar si es instantáneo, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que agarrar los prefijos de cada uno. Agarrábamos un prefijo y preguntábamos si esos prefijos que habíamos hallado eran igual a alguna de las palabras código que teníamos. Si era igual, ya decíamos no es instantáneo. No es instantáneo. ¿No? Porque habíamos revisado, habíamos dicho, la regla es que la condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo es que ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra. Eso es fundamental. ¿C será instantáneo? A simple vista ya se dan cuenta que no, ¿no ve? ¿Por qué? Voy a hacer del segundo, de este. ¿Cuáles son sus prefijos? A ver, díctenme sus prefijos. De 0 y 1, ¿cuáles son sus prefijos? 0 y 0, 1. 0, 1, cuando es igual, y ¿cuál es el otro prefijo? 0. 0. Listo. Esos son los dos prefijos. ¿No ve? Ahora, observen. ¿Alguno de estos prefijos será igual a la palabra código? Si vean, este prefijo es igual a esa palabra código.
Entonces, no puede ser instantáneo. Es más, si ustedes analizan el tercero es 0, 1, 1. Estos son sus prefijos. 0, 1. Es más, si ustedes ven, aquí este 0, 1 es igual que este. Este 0 es igual que este. Definitivamente, el C no es instantáneo. C no es instantáneo. ¿De acuerdo? Porque tenemos que hacer análisis de prefijos. ¿Se entiende? ¿Alguna Sí, pregunta? Ok, Licenciada, una vez más puede explicar, por favor. ya, muy bien. Siempre hay que partir de esta regla. La regla dice, la condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo, cuando un código es instantáneo, te dice, es que ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra. No tienen que ser iguales una palabra del código con un prefijo. ¿De acuerdo? Esa es la condición necesaria y suficiente. Ahora, aquí, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, vamos a hacer el caso de B. Un ratito, solamente este. Por ejemplo, este símbolo en B. ¿Cuántos prefijos tiene? Tiene 1, 1, 0, cuando es igualito. Luego, 1, 1. Luego, 1. ¿Qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar si estas palabras código, estos prefijos que hemos hallado, 1, 1, 0, 1, son iguales a alguna palabra código. Eso tenemos que verificar. Entonces, verificamos. 0 es igual a esto, no. 1, 0 es igual a esto, no. 1, 1, 1, 0 es igual a esto, no. Y así para toditos. Si cumple para todos, entonces decimos es instantáneo. Por eso B es instantáneo. En cambio, si tú te fijas con C, hay un problema. Sus prefijos se encuentran en las palabras código. Voy a volver a hacerlo. Voy a empezar por el primero. El primero es 0. 0. ¿Este prefijo será alguno de estos? No. Ah, muy bien. Este pasa. Para este pasa. Muy bien. Me voy al siguiente. 0, 1. 0, 1. ¿Cuáles son sus prefijos de 0, 1? Sus prefijos son 0, 1 y 0. Esos son sus prefijos de este. Entonces pregunto, ¿alguno de estos prefijos sería igual a alguna de las palabras código? Sí, mira, este prefijo 0 es igual a este 0. Ya me está diciendo que no puede ser instantáneo. Es más, si yo sigo haciendo la prueba con los otros, por ejemplo, con este 0, 1, 1, ahora voy a hacer la prueba con el siguiente. Este digamos que ya no me sirve. Ya hemos hecho la prueba con este. Ahora voy a hacer la prueba con el siguiente, con el 0, 0, 0, 1, 1, con este. ¿Cuáles son sus prefijos de ese? El mismo primero, 0, 1, 1, luego 0, 1, y luego 0. Mira, aquí también, ¿alguno de estos será la palabra código? Mira, primero este 0 es este de aquí. Este 0, 1 es este de aquí. Por eso digo, no puede ser instantáneo, porque sus prefijos son iguales que las palabras código. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y las palabras y los prefijos hemos aprendido a hallar aquí.
¿No ve? Sí. Ahora sí, más claro. Sí, licenciado. Muchas gracias. Ya, Elizabeth. Recuerden, siempre tiene que estar en función de eso. ¿Cuándo no va a ser instantáneo? Cuando sus prefijos, los que estemos encontrando, sean uno de las palabras código. Si es, entonces no es instantáneo. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a parar la grabación.